no puedo estar más encantado de estar con donos tierras de pro. En fin, uno humildemente pues es navarro de Pamplona, entonces bueno, vamos a hablar un poco de la tierra y de todas las cosas que nos unen. Muy bien. Para hacerlo un poquito más ágil, no me voy a extender en presentaciones y tal, porque bueno, ya pues, yo creo que sois personas muy conocidas. Sí, sobre Fernando, nada, dos cosas que llaman mucho la atención es que, bueno, sí, el currículum no vamos a ir porque, entre otras cosas, es doctor honoris causa por 10 universidades. Como empecemos Ujú. con la, con No, la, no, no, con la no, lista, no hace falta, no hace falta. entonces eso pues no acabamos, ¿no? Y luego hay una cosa que es curiosa, pero que una revista inglesa en el 2013 le consideró que estaba dentro de los 65 pensadores más importantes de aquel momento, ¿no? Concretamente en el número 47. Que eso lo diga una revista inglesa, pues hombre, dice algo de Fernando, que por otro lado, siempre que le he escuchado, el sentido del humor, ¿no? Se agradece, ¿no? Hay algunas frases suyas que incluso puede ser que no sean suyas, pero que perfectamente las haya podido decir todas y cada una de ellas, ¿no? Y que yo las digo aquí alguna de ellas, ¿no? El nacionalismo es imbecilizador. Joder, fantástica, ¿no? El nacionalismo es una inflamación de la nación, igual que la apendicitis es una inflamación del apéndice. Oye, pues es que, hombre, esto se agradece, ¿no? He sido un revolucionario sin ira, espero ser un conservador sin vileza. Muy bonito, ¿no? Los ciudadanos son quienes tienen derechos lingüísticos y no los territorios, ni mucho menos las lenguas. Y ahora voy a decir una frase muy parecida a la anterior que hizo que en el primer acto de sociedad civil navarra, que Fernando, luego hablaremos de eso, eh, eh, hubo 400 y pico personas, la sala llena en Baluarte, en Pamplona, hizo que le interrumpieran, se pusieran a hablar, se pusieran a aplaudir de pie, que la frase fue esta: tenemos derecho a la lengua, pero la lengua no tiene derecho a buscar hablantes, ¿no? Entonces la gente se puso en pie, fue un momento muy, muy bonito. Y luego, por último, recordar que en el 2017, cuando los sucesos de Cataluña, el golpe de Estado, la sedición, o lo que quieras llamar, se firmó un manifiesto, ¿no? Donde estaba también Fernando, y decía: impedir la colaboración del falso referéndum ilegítimo e ilegal, poniendo a disposición de la justicia a los responsables de este atropello a la democracia y haciendo que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Bueno, parece ser que no te han debido hacer demasiado caso precisamente hoy. ¿Sabes? Me suelen hacer caso casi nunca. Parece ser que no. Bueno, vamos a decir algo de Gorka. Gorka, aparte que somos colegas. Ah, por cierto, se me olvidaba. Yo no sé si reconocéis lo que tengo detrás, Sí, ahora pero lo veo mal, pero me parece que es San Sebastián, ¿no? sí, El- sí, 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 es San Sebastián. Es la Concha, es un cuadro Uranga que tengo mucho cariño. Bueno, Gorka, otro donostierra, graduado en Ciencia Política y de la Administración, diplomado en Ciencias Empresariales, técnico de Gestión Fiscal, máster en Comunicación, Cultura, Sociedad, diputado de UPyD en el Parlamento Vasco, estuvo en el Consejo de Dirección de UPyD, portavoz también de UPyD, columnista habitual, le leemos continuamente, analista político, en Voz Populi todas las semanas o menos, o yo creo que más que una vez por semana. Te leemos encantado, Borja, digo Borja Gorka. Estás en el foro de profesores y luego tú y yo estamos somos colegas en la Junta Directiva de Consenso y Regeneración. No, entonces decía que, oye, dos donostierras, bueno, pues sí, si queréis empezamos por esto. Oye, Fernando, pues entonces no te hicieron caso, ¿no? Con lo de que y caiga sobre ellos el peso de la ley, hubo unos indultos, ya ahora quitan el delito de sedición y no sé si van a tocar el de malversación o si lo van a tocar ahora o más tarde. ¿Qué No, opinas? el de malversación ya no hace falta tocarlo, porque precisamente, claro, la malversación era para pagar la sedición. Entonces, bueno, ya no, si no hay sedición, pues probablemente lo de la malversación ya va a decaer también porque es menos interesante, ¿no? No, yo me parece que al fin, el intentar quitar el delito de sedición aquí, o sea, quiere decir, porque claro, no sé, a lo mejor pues en Luxemburgo, pues
bueno, pues quitan el delito de sedición y no pasa nada, porque no están con ese problema encima de la mesa. Hay países que no tienen el problema de que haya sediciosos con cargos administrativos del propio Estado. Claro, el problema de la sedición es que son miembros, digamos, del Estado que se rebelan contra el Estado, ¿no? Entonces, claro, aquí es que no solamente es un problema más, es que es el problema fundamental de la democracia española, es el separatismo. O sea, ha sido el mayor problema que ha tenido la democracia española desde sus comienzos. Y bueno, claro, cuando ya el separatismo ha dado pasos decisivos, como fueron en Cataluña, es decir, que se veía que la cosa iba en serio, que verdaderamente había una vocación, aunque fuera muy torpe, aunque fuera como se quiera, pero había una vocación de sediciosa innegable. Claro, entonces que de pronto no solamente se absuelva y en fin, se beneficie de todos los modos posibles a los sediciosos, sino que ya se suprima el delito mismo de sedición, ya deja de ser sedición. Mañana unos señores hacen lo mismo que hicieron en el año 17 y que además han dicho que lo van a intentar hacer de nuevo, vuelven a hacer eso y ya no es ni siquiera delito, ya es pues una especie de desorden público agravado, algo así como ponerse a cantar a las 4 de la madrugada despertando a los vecinos, una cosa así, ¿no? Realmente, yo creo que es lo más grave, dentro de que ya estamos acostumbrados a cosas graves, pero lo más grave de los últimos años, de bastantes últimos años, es esta idea digamos, de echar esta mano a favor de los separatistas, que es el suprimir el delito de sedición. Oye, Gorka, ¿qué te parece? Bueno, claro, hemos Pues hecho un sí, manifiesto sobre esto, ¿verdad? pero Anterior. escuchándole a Fernando, ¿no? Se me viene a la cabeza la idea de pensar en cómo va a terminar reaccionando la sociedad civil. Yo me imagino, por ejemplo, a los catalanes constitucionalistas que han tenido que soportar las amenazas, el golpe de Estado. Me imagino a esas mismas personas soportando el incumplimiento de la sentencia del 25% en castellano en Cataluña. Me imagino a muchos ciudadanos españoles hartos de las cesiones de este gobierno al nacionalismo durante largos años. Y digo yo, ¿y cómo se va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar la sociedad civil? Porque hay mucha gente que está muy harta, ¿no? Yo entiendo que la única forma de canalizar todo esto es a través de los partidos políticos y poco más, pero escuchándole a Fernando digo, pues sí que es cierto que hay mucha gente que está muy harta viendo cómo se están modificando las leyes para beneficiar a unos pocos o incluso cómo se están vulnerando las leyes con la sentencia del 25%. ¿Cómo lo ves, Fernando? ¿Qué podemos hacer aparte de quejarnos o escribir una columna u otra o votar en las elecciones? Bueno, es que vamos, lo que me asombra es la pasividad de la gente. O sea, es decir, porque, hombre, hay cosas, digamos, pues muy sutiles, complicadas, que es verdad, a lo mejor la gente no llega a darse cuenta de la importancia que tienen, etcétera. Pero claro, es que esto es una cosa palmaria, es una cosa evidente, digamos, que se está atacando los fundamentos mismos del Estado. Eso es una cosa evidente, o sea, que el gobierno está traicionando su función y dando digamos, un pase pernocta a los separatistas para que hagan lo que quieran, etc. Bueno, es que eso es evidente. Entonces, que la gente lo tome y sigan, por ejemplo, que hablen de la ley de esta del solo sí es sí. Bueno, la ley del solo sí es sí no tiene ninguna importancia, para empezar. Es una ley superflua, no hacía falta haberla tocado porque ya estaban los delitos, ya estaban castigados por las otras leyes, además está muy mal hecha y tal, pero estamos hablando más de eso que de la sedición. O sea, estamos hablando de esa tontería, porque en el fondo es una tontería. Bueno, que Irene Montero, digo, es tonta. Bueno, pues sí, claro, la ministra de Igualdad ya lo sabíamos, pero vamos, tampoco es como para empezar ahora a discutir eso y que nos preocupe eso como si fuera un problema mundial o algo. No. Entonces, yo me quedo asombrado de ver la de discusiones que hay sobre esa ley, y en cambio lo de la sedición, pues bueno, ya se le ha dado un pase, sí, no está bien, pero no está bien, no. Es
una bomba puesta en la sentira del edificio del Estado. O sea, que me parece que tiene una importancia extraordinaria. Entonces yo no veo que la gente se mueva, vamos. Ahí en Cataluña, porque ya los pobres, claro, están tan maltratados siempre, tan abandonados, etcétera, que claro, pues, en fin, hay algunos que hacen algo, pero ya cada vez menos, los jóvenes de Sacabat, toda esa gente, todavía hay gente. Ahora, en el resto del país es que vamos, no se mueve no sé, yo no veo una reacción comparable a lo que debería haber, ¿no? Con un caso como este. Eso me asombra un poco, la verdad. Sí, pero la verdad que esto es así, esto es lo triste, ¿no? Que dices, uy, la que se va a montar, ¿no? Y van pasando cosas graves, ¿no? Y realmente no hay una reacción como debería ser. Sí es cierto, nosotros hemos puesto nuestro grano de arena, ¿no? Nosotros tres que estamos aquí en Consenso y Regeneración, hemos hecho un manifiesto un manifiesto hecho por excelentes profesores de constitucional, ¿no? Que se lo han visto 3 personas de las más prestigiosas en la materia, y resulta que resulta que salimos con 40 sociedades civiles, de los cuales hay sociedades civiles donde hay comunistas hasta más conservadores de cualquier tipo, y resulta que este manifiesto salimos, como digo, lo firmaron 40 sociedades civiles de ámbitos completamente diferentes y de ideología completamente diferente, ahora ya vamos por 60, ¿no? Y lo han dado todos los medios excepto la UNO y El País, y el resto todos ha habido cobertura, ¿no? Los Entonces, gubernamentales puros, vamos. sí, sí. Entonces, la sociedad civil organizada, vamos a decir, ha reaccionado porque nunca había pasado esto, nunca ha habido 60 sociedades tan diversas que hayan salido. Ahora bien, lo que falta, como dice Fernando, ¿no? Y pregunta Gorka, es una movilización general, ¿no? Es decir, esto es escandaloso y no puede ser, ¿no? Y eso es lo que falta. Nos hemos acostumbrado como a los escándalos. Oye, una cosa, recuerdo, fíjate que los tres que estamos ahora juntos, cuando fundamos Sociedad Civil Navarra, dijimos, bueno, pues hay que traer a Sabater en nuestro primer acto, ¿no? Que fue un éxito tremendo, 400 personas, y recuerdo una anécdota que vamos a recordar, porque lo mismo que estamos aquí los tres, coincidimos los tres. Y es que estábamos en el Baluarte, 7:30 de la tarde, 22 de febrero del 16. 7:30 de la tarde, 400 personas ahí, y no aparece Fernando Sabater. Y sabíamos que estaba en el Hotel Tres Reyes, que está a una manzana, y sabíamos que había llegado. Es decir, aquí está. Entonces yo salí corriendo físicamente al hotel. Señor Sabater, llamaron, no está en la habitación. A ver, mire usted, a ver si está en el bar o está en el lobby, mire. Y estabas en el bar, precisamente con Gorka Maneiro. Te dije, Fernando, que hay 400 personas al otro lado de la calle esperándote, ¿no? Y bueno, fuimos para allá, fue un éxito tremendo que yo lo quería recordar, 400 personas que te aplaudieron con la frase esa que yo decía antes. ¿Te acuerdas de esa situación? Bueno, yo la verdad es que lo de encontrarme en el bar es normal. Quiero decir, o sea, siempre que no me veas en otro lugar es que estoy en el bar. Eso es lo más normal de todo. Y no seguro que es que estábamos Gorka y yo haciendo las cosas que se hacen en los bares, entre ellas charlar, etcétera, y por eso me disfruté. Por eso y por la proximidad, ¿no? O sea, esa cosa que dices, bueno, estoy tan cerca que tampoco tengo que dar que se me fue demasiado la mano. Pero vamos, me ha pasado tantas veces este tipo de cosas, me ha pasado tantas veces que la verdad ya no distingo entre unas y otras. No, te lo quiero recordar. Oye, una pregunta. Nosotros, Gorka y yo, en Consenso de Regeneración, que está pues toda la gente de Sociedad Civil Catalana, de Sacabat, Impulso Ciudadano, Albert Boadella, etcétera, ¿no? Todo, digamos, una muy buena representación de lo que es la Cataluña constitucionalista, pues claro, nos cuentan
el otro día, además lo voy a contar aquí, ¿no? Y espero que no se ofenda ni el padre ni la hija, ¿no? Pero la hija de Pepe Domingo, ¿no? Pues dice, "No, Joaquín, mira, yo es que me tengo que ir a vivir a Madrid, porque es que en la universidad, ¿verdad? Me han pegado, me he ido a trabajar a Bruselas, se me ha acabado el contrato de Bruselas, yo no puedo volver a Barcelona. Él da mata el otro día, claro, porque primero por ser hija de mi padre y luego además por lo que hago yo, la hija de Iñaki Arteta, ¿no? Sí. También es Acabat, que le pegan, Yo también. estuve con ellas, Sí, sí, sí. Entonces, estuve, escuchas a estas chicas y esta Calvet y Elda Mata el otro día me decía, oye, España es una full democracy. Bueno, ¿será full democracy? ¿Dónde? En Cataluña no, porque a mí me entran a mi casa, Albert Boadella cuando va a su casa tiene que hacer la compra en Madrid porque no la puede hacer allá, porque no le venden la carne ni el pan, ¿no? Eso no es una democracia, o sea full democracy de y de- Lérida hacia acá, no sé yo nada ¿no? si nos estamos hace poco con el País Vasco, o sea, que Exactamente. democracia, en fin, caramba, ¿no? O sea, Claro, claro. Eso, Entonces yo, pero, eso sí que es violencia política, ¿no? Que ayer Irene Montero hablaba de violencia política que sufría ella como consecuencia de una serie de insultos que había recibido. Violencia política es lo que está ocurriendo realmente en Cataluña, lo que ocurrió en el País Vasco, en otras partes de España. Eso sí. si fuéramos a hablar de insultos, imagínate algunos ya lo que el stock. la historia de insultos que tenemos. O sea que, claro, por lo que se ve, Irene Montero ahora es nueva en esto de ser insultada, ¿no? Pero algunos ya tenemos tanta experiencia en ser insultados que no da lo mismo, ¿no? Oye, y os pregunto, ¿ahora cómo vivís en San Sebastián? Pues los dos estáis viviendo en San Sebastián. Gorka, ¿hay algún tipo de, se ha normalizado? Estamos, como hablamos el otro día, en la Pax Romana. Yo sé que decir que esto es el desierto y por lo tanto aquí ya no pasa nada, ya ni molestáis. ¿Cómo vivís esto? ¿Tenéis algún tipo de presión? Como ya sabemos que no es la presión de antes del pasado, pero ahora cómo se vive en San Sebastián personas como vosotros significadas? Bueno, yo en concreto no creo que moleste mucho, ¿no? Aquí lo que ha ocurrido es que el PNV básicamente ganó la batalla política, gobierna con calma chicha, sin mayor problema. El Partido Socialista gobierna en coalición con ellos y digamos que hay esa sensación de tranquilidad porque no se mueve demasiado nada, ¿no? Gobierna el PNV, parece que hay estabilidad y en ese sentido digamos que no son los tiempos que eran antes. El problema es que todo ya es nacionalismo y aquel constitucionalismo emergente que alzó la voz en los años 90 y sobre todo a partir de finales de los años 90, años 2000, etcétera, pues eso se ha ido diluyendo también como consecuencia de la desaparición de ETA y de que mucha gente de alguna forma pues se ha rendido o ha aceptado la situación actual o ha visto que no hay forma de cambiarla. O sea, hay mucha gente molesta que te lo dice en persona, en voz baja, etcétera, pero digamos que no se expresa y tampoco digamos que en cuanto a representación política hay demasiado margen para que los partidos constitucionalistas, que apenas los hay, pues tengan muy buenos resultados en las próximas elecciones. Bueno, es que eso es el asunto, ¿no? Es decir, que después de un periodo de violencia, de amenazas, de terror, ¿no? Como hubo en el País Vasco, claro, que los que hayan salido premiados en las urnas sean precisamente los que guardaron y estuvieron guardaron complicidad con el terror, mientras que los partidos que pusieron la mayor parte de los muertos y la mayor parte de los atentados, etcétera, etcétera, ya no los vote nadie, o sea, ya han sido castigados. Decir, bueno, ahora ya no los matamos, pero no penséis que os vamos a votar, ni muchísimo menos, porque hay que votar a los que ganan, y los que ganan son los otros. Claro, efectivamente hay una calma chicha, pero las perspectivas, por ejemplo, en educación, con el peso cada vez mayor del euskera en la educación, etcétera,
y por supuesto, y la descripción que se está dando de lo ocurrido, o sea, la idea de transmitir lo ocurrido como una especie de empate entre dos males que al final pues, ya todo se ha quedado equilibrado, etcétera, y no la historia del terror y la historia del terror con motivo del separatismo, o sea, no, porque el terror no era un terror gratuito, no eran psicópatas, bueno, habría por supuesto muchos psicópatas entre los etarras, pero no era una psicopatología, era un problema político. Y ese problema político se ha ido llevando a cabo, o sea, decir, pues hoy, poco a poco, la idea la idea del separatismo, del nacionalismo extremo en todos los campos, en todos los ámbitos, etcétera, pues ya está aceptado, ¿no? Entonces, bueno, sí, es más cómodo. Probablemente algunos que tenemos una jeta así más reconocible, hay sitios a los que no podríamos ir, o sea, yo tampoco, en fin, yo en la parte vieja de Donostiarra a ciertas horas, y etcétera, pues tampoco es muy prudente que me pasee, y no me paseo desde luego por allí porque tampoco quiero líos, ¿no? Pero bueno, así estamos, y no digo en las poblaciones más pequeñas guipuzcoanas, o sea, porque claro, a mí yo hoy tengo amigos que viven en Unani y que viven en tal y claro, te cuentan y dices, bueno, pues tú imagínate lo que es vivir en un sitio en que todos nos conocemos, en que tú estás señalado tal y cual, hombre, francamente no es cómodo, claro, no es lo mismo que si te espera un tío con una pistola en la puerta de casa, evidentemente, pero hay, aparte de que te peguen un tiro, hay otras muchas cosas que te pueden pasar en una convivencia viciada como esa la del País Vasco, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, lógicamente. Digamos que gente de mediana edad pues considera que Arnaldo Otegi es mucho más digno que Carlos Iturgaiz, etcétera. Lo ve a Podemos con simpatía, critica a Vox mucho más de lo que se criticó a Bildu. Todo eso es cierto, digamos, en gente de tu edad, más joven, de la mía, etcétera. Pero yo estoy observando, o quiero quizás observar, que entre la gente más joven, como consecuencia de la globalización, como consecuencia de que ahora se comparte todo, de la música que se escucha, de los programas que se ven, de las series que se ven en televisión que llegan de cualquier parte del mundo, estoy viendo cierto alejamiento de la gente más joven. Yo tengo una hija de 12 años, pero no solo por mi hija, sino por lo que veo alrededor, cierto alejamiento de esa gente joven en relación al nacionalismo. O sea, no es una opción consciente por parte de ellos, ¿eh? Pero veo que esa gente más joven va a estar más alejada del nacionalismo extremo, por supuesto, e incluso de esas políticas de imposición lingüística. O sea, veo ciertos aires de cambio. Desde luego no vamos a ser, en fin, una sociedad tampoco tan abierta como nos gustaría, pero sí que veo que el nacionalismo como tal y el independentismo se va a encontrar con ciertos límites. Oye, fijaros que esto es interesante, ¿no? Lo que estáis diciendo, lo vivimos, ¿no? Pues somos gente de la tierra. Vamos a ver. eh, Cuando durante la pandemia yo monto Consenso y Regeneración y todos estamos encerrados en casa, a la gente le encantaba hablar, ¿no? Y entonces yo fui mapeando la sociedad civil española, ¿no? Para crear este club de 100 personas, ¿no? En el que los dos estáis. Y claro, la gente le encantaba hablar, porque no tenía nada que hacer, estábamos en casa encerrados. Por eso lo pude hacer. Sin pandemia no lo hubiera podido hacer. Entonces hablé con todo el mundo, solamente hubo una persona que me dijo que no quería hablar conmigo. Una. Hablé con ciento y pico. ¿No? Y todo el mundo, y algunos se pegó 2 horas y media, ¿sabes? Claro, estábamos muy aburridos. Claro, saqué varias conclusiones después de hacer ese mapa, porque hablé con gente de toda España. Y es, bueno, un poco lo que estáis diciendo, que es en Cataluña, Elda y la hija de Pepe y lo que hablábamos, ¿no? Y Albert Boadella, etcétera, lo pasan muy mal, etcétera. Pero hay una sociedad civil potente, ¿eh? Una sociedad civil potente, organizada, que se ha organizado, por ejemplo, y se ha coordinado para el tema de la lengua del 25% en castellano, ¿eh? Y estaban ahí todas las sociedades civiles organizadas, hay una reacción.
En el País Vasco, en Navarra, por ejemplo, hay una sociedad civil muy potente, constitucionalista, muy potente. Hay varias organizaciones, ¿no? En el País Vasco eh, eh, es el desierto, o sea, no hay nada o no había nada, matizo, que no fuera lo que se hizo en su momento contra el terrorismo, que lo hicisteis vosotros y alguno más, Fernando y, en fin, y gente de, digamos, de tu edad. En fin, que Pastallá y todos esos movimientos. Pero claro, todos esos movimientos van desapareciendo, o sea, conforme va pasando el tiempo, también pasa el tiempo para nosotros mismos. Entonces es la Pax Romana, no había nada. Y de repente empieza a aparecer algo, y por eso me gusta el mensaje de Gorka, empieza a aparecer algo, por ejemplo, la gente de Gonón, ¿no? En la Universidad del País Vasco, que se mueven muy bien, yo los conocí el otro día, son chavales, a mí me recuerdan a los de Sacabat, a las chicas de Sacabat, que por cierto casi todas son chicas, porque para esto hay que tener valor, y para valor está siempre la mujer, y si no, que lo pregunten a las iraníes. Lo que está pasando en Irán, que acabarán con el régimen, serán las mujeres, para aquellos que no valoran a la mujer, ¿no? En países del entorno, ¿no? Entonces, yo creo que empieza a haber algo. Y luego otra cosa que también muy relacionado con esto, me gustaría saber la opinión de vosotros dos, Fernando también, mira, que es un poco esta globalización económica que ahora se matiza y es más por bloques, ¿no? Ahora va a ser por bloques, incluso algunos dicen comercio sí, pero entre democracias, ¿no? No hagamos rico ni a Rusia ni a China para que luego hagan lo que hacen, ¿no? Pero sí, en cambio, existe una globalización cultural, eso es evidente. Una globalización cultural, yo diría una uniformidad. Y en ese sentido, claro, los nacionalismos se quedan muy a desmano, ¿no? O sea, si incluso se empieza a hablar casi de un idioma común, ¿no? Con gestos y tal. Fernando, ¿eso qué te parece? O sea, ¿tú crees que esa uniformidad, globalización cultural, que por cierto se produce y está asumida totalmente precisamente en los países como Irán, incluso Corea del Norte, los países que son más contra Occidente, dentro de las casas, son los que tienen el iPhone, etcétera, ¿no? Todo lo de Occidente. ¿Esa uniformidad cultural va, digamos, a perjudicar a los nacionalismos locales, Fernando? Yo espero que sí, ¿no? Espero que... no pasa que el nacionalismo aprovecha los instrumentos. Es verdad que la tecnología, como es igual en todas partes, es decir, entonces cuando uno tiene un cáncer, lo que quiere es que le curen donde haya los instrumentos más adecuados, donde haya en los servicios oncológicos mejores, y a nadie se le ocurre decir, no, yo que me cure los hechiceros de mi pueblo, no, sino todas esas cosas, hombre, evidentemente abren espacios, pero claro, también el nacionalismo sabe utilizar esas cosas, sabe utilizar esos elementos tecnológicos para ponerlos al servicio de sus formas de control, de sus formas de peso. No sé, yo ojalá, y además Gorka está mucho más en contacto, digamos, con los más jóvenes, que yo la verdad es que ya en fin, no tengo ese contacto que tuve en otro momento, dando clases, etcétera, y entonces, claro, yo tampoco puedo decir. Pero claro, hay cosas, pues por ejemplo, ahora ha pasado en el Festival de Cine de San Sebastián, pues claro, el día más estruendoso y más tales fue allí en el velódromo, cuando fue Fermín Muguruza a hacer una orgía de estas de paleonacionalismo, tal, y ahí estaban los jóvenes, todo lleno, en fin. Bueno, todavía hasta que eso se disuelva hace falta mucho, yo creo que bastante tiempo, ¿no? Eso todavía tiene un peso que no tiene nada. O sea, no hay ningún otro acto de jóvenes en el País Vasco que pueda competir con una cosa como esa. Entonces yo todavía quiero creer que lo que dice Gorka y lo que dices tú, por ejemplo, estos jóvenes de Óscar Montalvo y tal, esta gente que escriben muy bien y que yo creo que tienen muy claras las cosas. Y, en fin, esa es la esperanza que tengo, pero claro,
son llamitas todavía que están en medio de la tempestad tratando de mantenerse ardiendo, pero que yo creo que cualquier soplo puede apagarlo, porque todavía hay un peso en contra muy fuerte, ¿no? Sí, Gorka. bueno, sí, yo quería preguntarle algo en relación a esto a Fernando. O sea, le quería preguntar por qué tipo de esperanza tiene o si tiene alguna esperanza, pero ya no tanto en relación a la lucha contra el nacionalismo, por así decirlo, sino en general por mejorar la política en España, que ahora mismo está en una situación pues muy complicada, de mucho enfrentamiento, de muy bajo nivel, etcétera. Si Fernando, si ves algún tipo de movimiento social, político, o, en fin, gente joven que esté diciendo cosas interesantes, escritores jóvenes, columnistas, etcétera. Si ves por ahí algún tipo de esperanza, porque yo, a ver, otra vez, por darle un punto optimista, sí que veo gente joven que está al menos diciendo y escribiendo cosas muy interesantes y que no acepta algunas cosas que está haciendo, por ejemplo, este gobierno en concreto o algún otro partido político, ¿no? O sea, sí que veo ahí que hay vida inteligente. Sí, sí, yo no, si eso es verdad. Yo, es decir, ahora creo que hay, a pesar de que, digamos, el control que tiene el gobierno de los medios de comunicación, sobre todo televisiones, etcétera, etcétera, pero es verdad que lo que somos lectores de periódicos, lo que pasa es que no sé también cuántos quedamos, pero los que somos lectores de periódicos es verdad que uno encuentra pues muchos artículos y tal, muy bien. En este momento hay un puñado de articulistas, columnistas, etcétera, agudos, irónicos, con fuerza, etcétera. Lo que pasa es que, claro, eso a mí me encanta, pero ¿cuántos más? ¿Cuánto más leen esas cosas? ¿Somos un pequeño grupo? Yo creo que este gobierno ha llegado ya a tal punto que cambiar va a cambiar. O sea, yo creo, espero, vamos, firmemente, que cuando haya las elecciones, tanto las de mayo como las generales y tal, ahí va a haber un cambio político. Eso me parece. Y el cambio, tal como están las cosas, tiene que ser a mejor. No, puede que no sea lo que queremos perfecto, pero desde luego va a ser a mejor, porque es que a peor imposible. Vamos, a peor ya no podemos ir. Entonces, el problema es si verdaderamente la sociedad está ya demasiado empapada por estas cosas que van ocurriendo. O sea, es decir, no sé, yo el otro día estuve en un acto en Madrid, además organizado por el Instituto Francés, en fin, que era sobre Georges Bataille, al cual yo traduje hace muchos años y tal. En fin, una cosa con franceses, españoles y tal. Claro, yo me quedé aterrado cuando de pronto vi que la gente normalmente allí pues estaban de acuerdo con que uno se pegara a un cuadro porque el clima, no sé qué, cosas. Uno dice, bueno, pero qué barbaridad. O sea, ¿cómo puede ser que esto se haya convertido ya? O sea, todas esas cosas, digamos, de la cultura woke, de cancelar a personajes, de la pérdida de la ironía. Es decir, un artículo que como en cuanto dices algo que puede ser interpretado tal, inmediatamente se lanzan sobre eso. Bueno, no sé, todavía convertir en un escándalo nacional lo del colegio mayor que en fin, cualquiera que haya vivido en la ciudad universitaria sabe que eso pasa todos los días, ha pasado en toda la vida y no tiene la más mínima importancia. Pero claro, de pronto eso se convierte, qué barbaridad, qué tal. Y el gobierno ha llevado, digamos, ha ido lanzando podredumbre sobre la sociedad, podredumbre mental, digo, hasta tal punto que yo no sé si luego con que cambien el gobierno, que cambien los políticos y tal, pero ya la sociedad va a estar empapada de esas teorías trans, woke, etcétera, etcétera, que son verdaderamente lo que va pudriendo la sociedad. O sea, el humanismo social se va pudriendo con esas cosas, se va pudriendo. Ya no hay la idea de que el clima, los animales, etcétera, etcétera, todo tiene más valor que las obras humanas, que el humanismo tradicional.
Bueno, a mí todo eso me parece que eso es muy difícil de revertir. O sea, puede que cambien los políticos y que vengan otros mejores. Todos estamos deseando y yo creo que, en fin, que va a ocurrir en un tiempo de un par de años, va a ocurrir. Ahora, la sociedad que ya está empapada de ese discurso mefítico, tal, ¿mejorará? Pues eso es lo que no sé. Sí, como que hemos ido aceptando cosas, ¿no? Durante los últimos Claro, tiempos, que en los años 80 se pensaban que eran impensables y que ya en los últimos tiempos se ven como normales y por lo tanto la gente joven, pues por ejemplo, le parece normal que un partido político de izquierdas acuerde con el nacionalismo, la posible secesión de una parte o que esté de acuerdo en sus políticas lingüísticas. Ese tipo de cosas sí que se están normalizando. Pero yo te quería preguntar, Fernando, hablabas antes algo de la censura. ¿Hay más censura ahora que en los años 80? Por lo menos censura, no sé si ideológica o mental o filosófica. o sea, ahora hay un discurso mucho más compacto, ¿no? En fin, yo lo veo por mí mismo, vamos, es decir, yo siempre he tenido un poco una postura bastante disidente, digamos, dentro de los bloques de izquierda, pero bueno, más o menos, pues tenías tus antagonistas y tal, pero ahora en este momento, claro, pues yo en el periódico que escribo, digamos, ya soy una voz solitaria, hostilizada, o sea, en un medio en el que tradicionalmente no se hablaba de otros compañeros de forma negativa. Ahora a mí, digamos, me sacan un artículo en contra casi en cuanto saco una columna. Yo creo que va a llegar a salir el artículo en contra antes que mi columna. O sea, que se van a equivocar y van a sacar la refutación de mi columna antes de la columna. Bueno, todo eso indica un mundo compacto de ideas que antes no existía. O sea, antes, bueno, pues había corrientes mainstream, de eso siempre ha habido, pero no hasta el punto de que en este momento verdaderamente tienes que creerte y que tal. O sea, yo el otro día me hizo gracia cuando creo que era Amnistía Internacional, no sé qué, fueron delante del Congreso a protestar por la ley Mordaza. Y digo, pero si la ley Mordaza está en todos está en los periódicos, está en las televisiones. O sea, que el que menos amordaza es el Parlamento. Todos los demás están amordazando, ¿no? Fíjate, Gorka, que esto que yo me gustaría recoger cuando has dicho, hablando ya de la política, en una posible mejora o qué se podría hacer, ¿no? Eh, a mí me parece un tema interesante. Fíjate que Fernando y yo, por tener más edad que tú, hemos vivido eh, ese esfuerzo común que hubo en España, que fue la transición, por parecernos a países que decíamos las democracias europeas, etcétera. Entonces ahí hubo una ilusión por salir del franquismo, que aquello pues era bastante cutre, gris y cruel hasta el final. Y entonces parecernos, y entonces siempre hablamos de Inglaterra, hablamos de Estados Unidos, Alemania, también Francia en cierto modo, etcétera, ¿no? Más en el norte de España, ¿no? Que los teníamos y vosotros a 5 Sí, sí, kilómetros y yo a 55, ¿no? muy ófilos. Entonces, esa había una ilusión, esa ilusión era común, ¿no? Y como era común, se puede hacer la transición porque eso nos unía a todos. Esa fue la transición. Claro, ahora resulta que eso, digamos, eso ya se ha acabado, ya estamos aquí, ¿no? Entonces tiene que haber un nuevo liderazgo, unos nuevos mensajes para recoger la ilusión. Entonces, la pregunta clave para mí, ¿y cuál tiene que ser esa nueva manera de entender que nos sirva para dar otro salto cualitativo como el enorme salto cualitativo que dimos como país? Pues yo digo uno que además Fernando lo ha comentado antes. Pues algo muy simple. El día que la derecha española se dé cuenta que su oponente político no es la izquierda y que la izquierda española se dé cuenta que su oponente político no es la derecha, sino que el oponente político de ambos es el nacionalismo, ese día tendremos cuerda para otros 40 años más. O sea, el día en concreto que si el Partido Socialista gana las elecciones, el Partido Popular le procura la investidura, luego hace oposición y llegan a acuerdos de Estado en todos los que sea estructural y de largo plazo, si ese día que eso se ha escrito muchísimo, ¿verdad? En los medios, ese día
tendremos cuerda para 40 años y conseguiremos estar creciendo el doble que Alemania y Francia durante años y años. Lamentablemente, hoy estamos lejos de eso, pero claro, hay que pensar en el péndulo, ¿no? Que cuando está lejos, cuanto más lejos se va, hay más probabilidades de que vuelva, ¿no? Esa es mi ilusión y eso es lo que hemos defendido y por eso es consenso y regeneración se llama consenso, ¿no? Consenso. Para mí ese tiene que ser el nuevo mensaje y el nuevo liderazgo de alguien que recoja eso, y para eso se necesita evidentemente que los actores cambien el perfil. ¿Sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que ocurre, Joaquín? Nada, brevemente, que el PSOE y el PP hicieron muchas cosas mal durante muchos años, como consecuencia de lo cual surgieron partidos, digamos, en los dos extremos. Por un lado Podemos y por otro lado Vox. Es decir, PP y PSOE no han tenido un buen comportamiento, más allá de lo que se hizo, y se hicieron muchas cosas buenas, ¿no? Y por eso surgieron estos partidos extremos. Y por eso hay gente que considera que no son los partidos políticos más ejemplares como para dar lecciones al resto. Sí creo, por supuesto, que ambos partidos tienen que dialogar más, tienen que colaborar y tienen que buscar puntos de acuerdo y acuerdos de Estado. Pero, aunque sé que tú lo dices porque te lo crees y con buena intención y porque eres una persona de consenso, etcétera, eso lo veo yo complicado. Pero bueno, que diga, ¿qué opina Fernando, que sabe más que yo? A ver qué dice No, Fernando de eso. yo igual, bueno, primero, lo que me parece tremendo, digamos, y lo hemos visto últimamente ya a partir sobre todo de la moción de censura que desplazó a Rajoy, etcétera, esa idea de que la izquierda no tiene más contenido que el evitar que gobierne la derecha, y la derecha ya no tiene más contenido que evitar que la izquierda le haga desaparecer del mapa político. O sea que se han convertido, ya no hay aportaciones verdaderamente distintas. En algunos casos sí, o sea, por ejemplo, en Madrid ha habido aportaciones diferentes de formas de gobernar distintas, etcétera. Pero en general lo que hay es simplemente decir, a mí yo seré muy malo, pero por lo menos no soy de derechas. Y el otro pues invierte ese planteamiento. Claro, entonces eso realmente empobrece la discusión política muchísimo. Yo no, en fin, hombre, siempre ha habido políticos mejores y políticos peores, pero francamente gente como Alberto Garzón o como Irene Montero no los habíamos visto nunca en un gobierno, o sea, no, vamos, ni aquí ni en la época de Franco, o sea, no, que verdaderamente había un cierto nivel, mejor o peor, un cierto nivel que ahora ya hemos perdido por completo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ponernos de acuerdo, y por eso decía yo la importancia de una cosa como suprimir el delito de sedición. O sea, suprimir el delito de sedición quiere decir que ya para unos el separatismo, incluso el separatismo subversivo, etcétera, no es un problema. O sea, el nacionalismo ya no es un problema, pero no el nacionalismo, el separatismo, porque es que se confunde nacionalismo. Bueno, el nacionalismo tiene un lado folclórico, etcétera, que probablemente es inevitable, porque los seres humanos, eso no sé, ahora lo estamos viendo con motivo del fútbol, no sé, pero tenemos esa adhesión tribal a nuestros colores. Bueno, eso en principio no tiene por qué ser especialmente malo, pero el separatismo, es decir, utilizar eso para romper las democracias, para romper las garantías, para privar a otros de sus derechos, eso es el verdadero problema. El separatismo es el auténtico problema. Y claro, para el separatismo, el delito de sedición y de rebelión son los delitos característicos de ese problema. Claro, si se suprime eso, entonces quiere decir que el separatismo ya va a tener pista abierta. Y por supuesto, no es que no le va a cerrar el camino ni la derecha, ni la izquierda, ni nadie. O sea, porque va a tener pista abierta, ¿no? Fíjate que en el manifiesto que hemos hecho, los juristas, lo que decían, que es decir, sí es cierto que hay una serie de países donde la sedición no existe. Está bien. Bueno, que ahora asumes que te quieres parecer a ellos. Bueno, pues también incluso lo podría hacer, pero inmediatamente tienes que poner algo que sirva para nuestro ordenamiento jurídico
para las amenazas que nosotros tenemos, es decir, obras hidráulicas para desbordamientos de ríos, no hay que hacerlas en el Sáhara, no hay ríos. Aquí hay ríos, aquí hay que hacer, y por lo tanto tiene que haber alguna medida que existe en todos los ordenamientos jurídicos europeos para precisamente castigar la deslealtad constitucional. Eso es lo que dice el manifiesto, es decir, el mantra ese o el argumentario, ¿no? El argumentario de no es que no existe la sedición, ¿no? Termina la frase, no existe la sedición, pero existen fórmulas que defienden el ordenamiento jurídico, y no existe la sedición en algunos países, en otros sí, ¿eh? Entonces eso es lo que dice el manifiesto. Si quieres quitar eso, bueno, pues mira, quítalo, pero o cambias el de malversación, lo modificas, o pones una fórmula que castigue y tal. Esa es la trampa del argumentario, palabra que, por cierto, me parece horrible porque es hasta un poco cómica y ridícula, porque es que el argumentario existe, entonces salen todos los ministros o todos los que sea diciendo exactamente lo mismo. Hombre, no sé, da un poquito como de vergüenza, ¿no? Sí, un poquito del sí, sí, evidentemente. No, no, por supuesto, además, sobre todo, lo grave, por supuesto, es que desaparezca el delito de sedición, pero lo más grave es la intencionalidad que hay suprimiendo ese delito. O sea, lo que revela de las intenciones del gobierno. O sea, que todos sabemos que el gobierno no ha dicho, oye, ya ha llegado la hora de que nos pongamos a la altura de no sé qué otro país. No, no. O sea, ha llegado la hora de dar gusto a los sediciosos que van a volver a hacerlo. Eso, o sea, la intencionalidad que hay detrás de eso. Es decir, es mucho más grave que el hecho mismo de suprimir el delito de sedición, que en fin, como todo se puede sustituir por otra cosa, pero la intencionalidad no es sustituirlo por algo mejor, es suprimirlo para dar pie a que los otros puedan cometer ese delito de una manera más tranquila. Oye, Oye, una cosa que os puedo sí. preguntar, por hablar de esto, y Gorka ha escrito también mucho sobre este tema, ¿no? Oye, dejarme que hablemos un momento de Navarra, ¿no? Claro. Mm, Vamos a ver. Bueno, ayer pasó lo de la Guardia Civil y el tráfico, ¿no? También con su argumentario, ¿no? No, si ya es un traspaso de competencias. Bueno, claro, todo eso para los iniciados o poco iniciados, pues igual cuela, ¿no? Para los que somos de allá ya sabemos que están detrás de la salida de la Guardia Civil desde hace muchos años y quedaba el tema de tráfico. Entonces, no es lo que pactas, sino con quién lo pactas y por qué. La intencionalidad que acaba de decir Fernando. Gorka, ¿qué te parece eso como Donostierra que miras también a Pamplona? Bueno, vamos a ver, por un lado está recogido en el Estatuto de Navarra esa competencia que debe estar en manos de la Policía Foral en lugar de en la Guardia Civil. Vale, eso por un lado. Pero el asunto, lo grave, es que el gobierno de España ha elegido voluntariamente a Bildu para pactar una competencia y en concreto la competencia de que la Guardia Civil o la decisión de que la Guardia Civil salga de Navarra, precisamente con los que apoyaron el asesinato de guardias civiles. Es decir, podría ni siquiera haberlo pactado con nadie o podría haber pactado con el Partido Socialista de Navarra o podría haberlo pactado con lo que representa el Partido Nacionalista Vasco en Navarra. Podría haber pactado esa transferencia, pero voluntariamente y sin ningún tipo de necesidad la pacta precisamente con Bildu, que son los que apoyaron los asesinatos de guardias civiles. Eso es lo terrible y lo que me parece terrorífico y lo que me parece humillante. Más allá de que yo no estoy de acuerdo con cómo evolucionaron los estatutos autonómicos de Navarra y de otras partes de España, ¿no? Pero ya eso es así, está ahí, pero lo peor es la decisión del gobierno de querer pactar con Bildu precisamente esta transferencia. Fernando. Sí, bueno, claro, es que eso es el asunto. O sea, que decir que es más grave que a lo mejor en unas circunstancias normales sustituir a la Guardia Civil por los miñones o por la Policía Foral, pues no tendría, sería un problema administrativo que no tendría mayor trascendencia. Pero claro, es que estamos hablando de, primero,
de un reconocimiento. Ya a Bildu no solamente es que no se ha ilegalizado un partido que no ha condenado al terrorismo, que hace elogios y se muestra entusiasmado siempre que puede de la función del terrorismo, sino que además de eso ya se les reconoce como imprescindibles para la gobernabilidad, porque todo esto se le está dando a Bildu. Y claro, el Bildu naturalmente hace hincapié en que están consiguiendo esas cosas para tenerlos como apoyo político. O sea, es decir, ahora resulta que tenemos un gobierno que no es solamente que legalice a los amigos del terrorismo, es que los considera imprescindibles para el funcionamiento de la gobernabilidad del país. Y entonces está dispuesto a lanzarles pues cualquier premio, desde la Guardia Civil hasta lo que sea, o sea, lo que toque, lo que quieran. Entonces, claro, todo eso me parece, digamos, que es de una... O sea, por eso digo que esa intencionalidad, o sea, peor que la cosa en sí, peor que lo de la sedición o peor que eso, es la intencionalidad que se ve detrás de eso. Es digamos, la visión del país que sigue viendo que es... La derecha es horrorosa, pero en cambio Bildu es un grupo de gente que viene muy bien y que hace cosas que están muy, en fin, que pues, pueden apoyar al gobierno, y el gobierno pues se apoya en ellos con toda tranquilidad y se reconoce, son gente de paz, como dijo Zapatero, que es el que empezó todo esto. Pues. Y posiblemente además el gobierno considerará que esto no va a tener consecuencias electorales o no le va a perjudicar demasiado, lo cual también es bastante preocupante que un hecho como este, el gobierno considere que, en fin, tampoco le va a perjudicar demasiado, incluso que le podría beneficiar. Yo dudo eso que Sí, dices, yo Gorka. también, Yo dudo mucho, no que vaya a suceder, sino que piensen que no les va a afectar. Yo creo que les va a afectar mucho y que ellos saben que les va a afectar mucho. Piensa que el otro día en el Senado, cuando estuvo hablando en el Senado, en el encuentro que tuvieron con Feijóo, a los puntos de Feijóo no le contestó Sánchez a ninguno de ellos y le habló como gran parlamentario que es, porque el talento político del presidente de gobierno ahí va a ser absolutamente extraordinario. O sea, cualquier otro político sale de ahí, ¿verdad? Boca abajo y no sé cómo. Y él sale bien, ¿no? O sea, el talento político es extraordinario, ¿no? Oye, os quiero, porque ya casi llevamos casi una hora y Yo, solamente, ¿cómo dices, yo Fernando? a las 12 ya tengo otra cosa. Vale, Luego, pues no te sí. preocupes porque cortamos rápido. Entonces, mira, en vez de sacar el último tema que era algo, pues si no el tiempo, entonces casi voy a hacer, bueno, sí, mira, una cosa para que contestéis telegráficamente y luego hago un resumen de un minuto y cortamos, Fernando. Fernando, una pregunta, ¿qué te gustaría ver en España dentro de unos años? ¿Cuál es tu deseo para España? ¿Qué te encantaría ver que está sucediendo en España dentro de unos años? Hombre, yo ya he llegado a una edad que lo que me encantaría dentro de unos años es seguir viendo a España. O sea, ya, incluso aunque no sea la España perfecta que queremos, seguir pudiendo vivir en España me gustaría. O sea, eso me parece, ya me conformo con eso, no Muy quiero bien, más. Pero muy bien. comprendo que los jóvenes tendrán más ambiciones. Más ambiciones. Gorka, No, yo es que casi ya también vivo día a día. Yo todavía me considero joven, pero en fin, que la situación política vaya mejorando, ¿no? Que los partidos políticos sean mejores. Es decir, uno puede ser de izquierda, de centro, de derechas, incluso puede ser nacionalista aquí o allá, pero que tengan un comportamiento que no suponga una humillación y un insulto al conjunto de la ciudadanía. Que haya más diálogo, que haya más cooperación, que haya más búsqueda de acuerdos, que los partidos políticos, en fin, sean críticos con el resto de partidos políticos, pero que también sean constructivos, no sé, mejorar las cosas, porque la política ha empeorado muchísimo. Parecía que con la llegada de los partidos nuevos o de algunos partidos nuevos, con la llegada de la nueva política, pues las cosas iban a cambiar a mejor y resulta que estamos casi peor, ¿no? O sin el casi que hace 10 años. Una cosa muy triste, desesperante. Yo sí que le quería hacer una pregunta breve a Fernando, que me interesa a ver cómo lo ve él, porque yo también a veces me surgen dudas. Fernando, ¿la izquierda ya no es lo que era o es que más bien pensabas que la izquierda era otra cosa? O sea,
No, mira, yo creo La izquierda es esto, o realmente es esto, o podría haber otra izquierda como la que supuestamente hubo en el pasado? No, yo creo que es la izquierda, es decir, es que seguimos, es una, digamos, una cosa de tipo religioso. O sea, durante una época, por ejemplo, incluso en el Renacimiento, etcétera, los que estaban introduciendo nuevas ideas y tal, trataban de, por otra parte, justificar y decir que eran compatibles con la religión y con la iglesia y con etcétera, etcétera, cosa que evidentemente no eran. O sea, pero no se atrevían a decir, mire usted, yo lo que pasa es que ya he dejado de creer en todas esas cosas, que me parece que fue un disparate creer en ellas y que estamos ahora en otro asunto. Y yo creo que con la izquierda es igual, o sea, todavía tenemos decir, bueno, la verdadera izquierda, no, la verdadera izquierda ha sido horrorosa, o sea, para qué vamos a decir otra cosa, pero no solamente porque fueran malvados, no, la gente con estupenda voluntad, pero eran ideas equivocadas, o sea, eran ideas equivocadas, eran ideas de gestión equivocadas. La democracia moderna, todo el mundo lo está viendo, es una combinación de la preocupación social, lo que se llama la socialdemocracia, y el liberalismo en costumbres, en medio de expresión, etc. Entonces, sin el componente socialdemócrata y el componente liberal, no hay democracia moderna. Lo que hay es otra cosa, populismo, etc. Entonces, todo lo que sea empeñarse en decir, bueno, sí, pero los buenos son, pues no. O sea, la idea esta de que, por ejemplo, de que un país como España, que tiene en el gobierno los representantes de Podemos con todo lo que ello comporta, y que de pronto el problema que tenemos es que Meloni ha ganado en Italia. Oiga, vaya usted a saber, a lo mejor, que espere usted a que Meloni empiece a hacer cosas terribles, pero aquí es que ya las tenemos y aquí lo estamos viendo, ¿no? Eso es, yo creo que, como soy de los que también he tenido esa fe en que había que buscar la izquierda buena, la de verdad, la que está detrás de todas las izquierdas reales, hay una que es sí, que es puro oro y tal, yo creo que ya, por lo menos por mi parte, he dejado esa búsqueda y reconozco que las propuestas, los planes de gobierno, etcétera, son buenos o malos, pero no de izquierdas o de derechas. Muy bien, señores. Tampoco es mala idea, no es mala combinación la socialdemocracia con el liberalismo político. Ojalá. Claro, es que Ojalá. no, es lo que hay, es que no, o sea, eso es que históricamente es lo que ha llegado. O sea, hoy no hay ningún país que pueda suprimir los derechos sociales, la seguridad social, etcétera, etcétera, porque evidentemente caerían inmediatamente, y tampoco los valores liberales de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. O sea, es que estamos viendo claramente que las dos cosas son imprescindibles, que es imprescindible el liberalismo y que es imprescindible la socialdemocracia, como se quiera llamar, ¿no? La vertiente social de la democracia. Yo creo que es evidente. Entonces, seguir, no, pero lo de bueno sería que la izquierda, eso es lo que yo creo que tendríamos que quitarnos de la cabeza, ¿no? Muy bien, señores. Bueno, ya son las 12 menos un minuto. Muchas gracias. Ha sido una conversación estupenda, súper Y de interesante eso todo, además. y además muy divertida, como siempre que estáis vosotros hablando. Ahora en 15 segundos voy a decir las 5 frases, así creo que se resaltan de esta conversación para que le sirva a quien nos escuche un poco como resumen. Fernando ha dicho una cosa muy interesante, dice, la malversación, ya no hace falta que la muevan, si en definitiva si quitan la sedición, entonces ya pues la malversación no decae, no tiene sentido. Habéis hablado de la pasividad de la gente ante cosas tan graves, ¿no? Y dice, bueno, y la gente no sale. Y decía Gorka, bueno, y esta gente del 25% de la lengua, de la sedición, bueno, y la gente no sale, ¿no? La pasividad, ¿no? Hemos pasado al País Vasco, hemos hablado del PNV que gana la batalla política, que en donde hay una tranquilidad, yo le he llamado Pax Romana ideológica, ¿no? Los partidos, claro, los partidos que precisamente se han opuesto a todo eso y a la violencia de todo esto son precisamente los que ahora sufren electoralmente, ¿no? Decís ahora, en San Sebastián pues está más cómodo, más cómodo, claro, ahora ya no te matan, pero sigue habiendo una censura, como habéis dicho, ¿eh? Luego Gorka un mensaje de esperanza, dice, bueno, entre la juventud ve un cierto alejamiento, ¿no? Del nacionalismo por el tema ese que yo le he llamado la uniformidad cultural, ¿no? Por la tecnología, hemos hablado de cómo mejorar
cómo mejorar la política, ¿no? Y yo ahí he comentado lo de los acuerdos, ¿no? Entre los grandes partidos para no tener que depender de los nacionalistas. Y luego algo muy importante que Fernando ha dicho varias veces, cuando se refería a una cosa y otra, al tema del tráfico, de competencia de tráfico en Navarra y del delito de sedición, la intencionalidad. O sea, ¿por qué se hace eso? O sea, una cosa que podría ser lógica, ¿no? Como el traspaso del tráfico a Navarra, que estaba en efecto previsto, quién la hace y con qué intención, ¿no? Y la intencionalidad está siendo muy importante, y cuando le hemos preguntado a Fernando qué te gustaría ver en España, dice, me gustaría ver España. Me gustaría ver España, y también Gorka ha hecho comentarios al respecto. En el sentido de que mejore la política, ¿no? Que mejore la política. Muchísimas gracias, amigos. Ha sido un placer y ha sido extraordinario. Nos ha encantado. Aquí 2 donostiarras y un pamplonica y lo hemos pasado muy bien. Muy bien, muy bien. Hasta la vista y que os vaya súper bien. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.